Resiliencia, el arte de superar la adversidad. Amigas y amigos, hace poco tiempo se llevó a cabo el Congreso Mundial de Psiquiatría en la ciudad de Estocolmo, allá en Suecia, y hubo un hallazgo impresionante como resumen de todas las ponencias, donde la mayor parte de los especialistas del mundo estaban reunidos. Se detectó que la enfermedad que más se ha desarrollado en el mundo, por arriba de la diabetes, del cáncer, del Alzheimer, etcétera, era una enfermedad desconocida y que por lo mismo no lo habíamos percatado. Se trata de la depresión. Así es, la depresión colectiva parece ser el cáncer de nuestros días y una de las causas que se esgrimió en ese gran evento fue el hecho de que cada año que transcurre, el número de golpes de adversidad que sufrimos va en aumento. Lo voy a decir con más detalle. En lugar de que el desarrollo de la tecnología y el progreso humano nos estuvieran haciendo más felices, a la inversa, se descubrió que fatalmente cada vez que evoluciona la humanidad, pareciera como que creamos más problemas y tenemos más desafíos y golpes de adversidad. Se llegó a decir que hace 20 años teníamos un promedio de 15 golpes de adversidad por día. Actualmente son más de 30 y se espera que en los próximos 10 años serán más de 50. Entonces, como la macrotendencia que hoy vamos a analizar es el aumento de la adversidad para el ser humano y que eso es algo que no podemos detener ni cambiar, lo que sí podemos transformar es nuestra capacidad de enfrentarla y ahí es donde justamente surge el tema de hoy, la resiliencia, el arte de enfrentar la adversidad. Para entrar en materia vamos a dar, como siempre, un ejemplo muy práctico para que nos entiendan todos. Tengo en mis manos una lata de refresco, de soda. Es de aluminio. Si yo la apachurro, si la comprimo, esta no puede recuperar su forma original. Si la lanzo al suelo, esta no puede rebotar. Por lo tanto, esta lata no tiene resiliencia. Por lo contrario, tengo en mis manos una pelota de goma, la cual si la oprimo, recupera su forma original y si la lanzo, rebota y regresa a mis manos. Por lo tanto, la lata de aluminio no tiene resiliencia y la pelota de hule sí lo tiene. Entonces, pareciera como que la vida del ser humano es una elección. O vamos a ser como la lata que se va a arrugar para siempre por un problema que nunca pudo superar, o vamos a elegir ser como esta pelota que podremos rebotar y siempre regresar a la altura que nosotros deseemos. Bueno, pues bien, para poder dar una forma o un temario y analizar esta palabra, hemos creado un acróstico que es PARRA, que son las 5 etapas de la resiliencia y que son justamente prepararse, aguantarse, responder, recuperarse y aprender. Vamos a analizar una por una, ya que si queremos profesionalmente enfrentar la adversidad y salir ilesos o por lo menos lo más decorosamente victoriosos de ella, entonces vamos a analizar etapa por etapa. La número 1, prepararse. Muchas veces sabemos que viene un gran reto o un desafío que va a exigir de nosotros una fuerza que nunca antes habíamos generado. Vamos a romper límites. Se va a poner a prueba nuestra voluntad, nuestra capacidad de sufrir, de resistir, de todo lo que tengamos que hacer. Pero hay que prepararse.
Y para prepararnos tenemos que conocer los antecedentes, los patrones, las formas en que ya ha ocurrido este fenómeno, etcétera, y estar completamente listos para que cuando llegue ese golpe esperado, por lo menos ya emocional e intelectualmente haya algo con que recibirlo. La etapa número 2 es aguantar. Aquí recordaremos las inmortales películas de Rocky, particularmente la número 4, que yo se las recomiendo a todos nuestros amigos de verla por lo menos una vez al año. En esta película, y como en todas, Rocky Balboa nos da un consejo de oro. Dice que en el box lo más importante no es solamente cómo golpeas, sino aumentar la capacidad de resistir golpes. Porque si tú estás practicando box y no resistes los golpes, por muy buenos que sean tus puños, no vas a llegar al tercer round. Entonces, Rocky insistía en aumentar esa resistencia, aguantarse. La tercera, responder. Una vez que ya nos preparamos y aguantamos y que ya conocemos el comportamiento de ese golpe de adversidad, es donde viene una respuesta inteligente en donde vamos a recuperar el terreno perdido y donde se va a determinar si ganamos o perdemos. La número 4 es recuperarnos. Después de transcurrida la batalla, es normal sentirse mal o debilitado o afectado y debe de venir una etapa de recuperación. Pero mucha gente ahí se queda y se olvida de que hay una quinta que es la más valiosa y es a donde queremos enfocar nuestro análisis del día de hoy. Aprender. Es decir, obtener una lección para lograr salir mejorados de la gran prueba de adversidad. Vamos a poner un ejemplo histórico en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a situarnos en Londres en 1938. Se sabía que tarde que temprano vendría la guerra y que los alemanes volverían a atacar. Winston Churchill ya lo había advertido. Se estaban preparando. Hicieron refugios antibombas, búnkers. Las estaciones del metro de Londres, que son muy profundas, se estaban adaptando para que en caso de haber ocupación o bombardeo, la población civil tuviera un refugio seguro. Toda esta preparación tomó más de 1 o 2 años y eso que no se había declarado la guerra, pero ellos ya sabían que vendría. Después vino lo inevitable, no nada más la derrota en Europa, sino cuando la aviación alemana decidió venir a bombardear Londres y entonces resistieron, verdaderamente como se diría en México, aguantaron vara. Y entonces todas esas bombas que caían empezaban a forjar el espíritu inglés. Pero la respuesta no se haría esperar. Aunque los aviones ingleses no eran los mejores del mundo, fue en esos días y semanas cuando la tecnología británica avanzó como nunca en la historia y el avión Spitfire, que era en ese momento el más desconocido, se convirtió en el mejor del mundo. Despegaron, enfrentaron a la Luftwaffe, es decir, la Fuerza Aérea de los alemanes, y la lograron vencer. Fue cuando Winston Churchill afirmó que nunca tanta gente le había debido tanto a tan pocos. Se refería a esa heroica Royal Air Force de la Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial. Después, cuando terminaría la Segunda Guerra, vendría la recuperación, años muy penosos de reconstrucción, de escepticismo, de mucho dolor de todos los que habían perdido a sus parientes, no nada más en la batalla de Inglaterra, sino en todos los frentes de aquellos 6 terribles años. Y al final vendría el aprendizaje, es decir, buscar crear un mecanismo para que esto nunca más volviera a ocurrir. Y fue cuando Inglaterra se unió a la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, lo que como personas vivimos frente a un golpe de adversidad, los países que han vivido guerras también lo cuentan de la misma forma y son los mismos 5 pasos a saber. Así que aquí entramos al terreno de la disciplina.
La disciplina es aquello que nos permite ubicarnos en cada una de las etapas y habría que dar nuestra definición. La disciplina es la garantía de poder continuar en el camino cuando la motivación disminuye o termina. Es muy fácil, amigas y amigos, trabajar y estar muy productivos cuando hay motivación, que es la gasolina del cerebro, pero el verdadero líder es aquel que logra trabajar cuando la motivación desaparece. Estamos hablando de motores que pueden funcionar sin gasolina. Ahí es donde la disciplina aparece. Y bueno, aquí tenemos que mencionar a una figura mundial que creo que la podríamos tomar como uno de nuestros símbolos de la resiliencia y a quien deseamos hacerle uno de los homenajes en este video. Estamos hablando del gran Nick Vujicic, el cual, pues sabemos, es un hombre que nació sin brazos y sin piernas. Y en lugar de derrotarse y de pensar que ya su vida tenía que estar condenada al fracaso, decidió no solamente salir adelante y tener una vida normal, puesto que estudió e hizo su familia, sino que practicó deportes peligrosos, se convirtió en conferencista y nos deja una gran lección, que la mayor adversidad es darse por vencido. Este gran hombre, quienes hemos tenido la oportunidad de escucharlo en vivo, nos transmite la fuerza de vivir en medio de los peores impedimentos. Y aquí en México tenemos a otra gran figura a quien también deseamos hacerle un homenaje. Estamos hablando de Perla Bustamante. Ella, siendo deportista originaria de Chihuahua, tuvo la enorme desgracia de perder una pierna por un accidente que ocurrió nadando en Puerto Vallarta durante unas vacaciones, cuando una lancha de motor fatalmente le hizo perder una de las extremidades. En medio de la catástrofe y de las hemorragias, fue llevada a un hospital en Vallarta y después a la Ciudad de México. Y estando ahí después de 3 días, y precisamente en el día de su cumpleaños, el médico general entró para decirle: Perla, lamentamos mucho decirte que hemos luchado hasta lo imposible por tratar de salvar tu extremidad. Ella, al entender que venían a darle la noticia de que se la amputarían, lo único que pidió fue unos segundos a solas. El médico salió y Perla, literalmente como lo explica, invocó a Dios. Y en ese momento le dijo a Dios: no en qué me vas a ayudar, sino que negoció con él. Le dijo: Dios mío, si yo te doy mi pierna, ¿tú qué me vas a dar a cambio? Esta pregunta monumental que yo nunca la había escuchado y que se me pone la piel de gallina cuando cuento esta historia, tuvo respuesta. Después de la operación vino la etapa de recuperación, tuvo que aprender a usar la prótesis, rehacer su vida, reaprender a caminar. Pronto empezó a correr. Más adelante se volvió a poner su traje de deportista y algún día una amistad le dijo: Perla, dime, ¿por qué no te lanzas a una competencia internacional para que tengas una meta? Perla le hizo caso, se lanzó a las Olimpiadas que en ese momento eran en Atenas, a los Juegos Paralímpicos, y no ganó el primer premio, ganó un segundo, pero cuando regresó, Felipe Calderón, presidente de México, personalmente le llamó para externarle su admiración y la invitó a presidir la Comisión Mexicana en contra de la Discriminación. Ya con ese aliciente y con ese estímulo vendría el punto crucial de su vida: inscribirse en los Paralímpicos de Beijing, en donde no nada más ganó la medalla de oro, sino que estableció un nuevo récord olímpico en los 100 metros planos paralímpicos. Aquí tenemos los momentos cumbre de esa llegada y de ese triunfo, donde Perla nos demuestra a todos que la voluntad de poder tiene que ser más grande que la adversidad.
Filosofando con ella, cuando la conocimos en una comida, en un evento, estábamos precisamente platicando de la pregunta más grande de la filosofía. ¿Qué es más poderoso? ¿La adversidad o el destino o la voluntad humana? Naturalmente que todos levantan la mano cuando se toca el tema de la voluntad humana, máxime después de una historia de estas. Los Juegos Paralímpicos. Ya que hemos hablado de Perla Bustamante, ahora vamos a ampliar un poquito la imagen sobre el origen de ellos. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos soldados quedaban parapléjicos o ya no podían volver a la vida normal, requerían no solamente la rehabilitación física, sino también la mental. Un alemán judío llamado Ludwig Guttmann se le ocurrió una serie de ejercicios para regresarlos a la actividad a todas estas personas que habían dado su salud y casi su vida por la patria. Y cuando se fue a vivir a Inglaterra, desarrolló los primeros juegos para estimularlos en forma de competencia. A lo largo de los años se transformarían en los modernos Juegos Paralímpicos, donde miles de atletas, que fueron personas que nacieron con alguna discapacidad o bien que por algún accidente tuvieron ese impedimento, ante el mundo de esta competencia se les reabrió no solo la posibilidad de vivir y de salir adelante, sino de ser superestrellas. Así que otro homenaje a Ludwig Guttmann. Todo aquello que metafísicamente está escrito que nos va a ocurrir tendrá que ser enfrentado por nuestra capacidad de resolverlo y salir mejorados de ella. Y aquí es donde entra Friedrich Nietzsche, uno de los más grandes filósofos de Alemania, cuando en sus poemas de Así hablaba Zaratustra, escribe literalmente: le pido a la vida que me mande un montón de problemas y un saco de adversidades, porque todo aquello que no nos mata nos hace más fuertes. Así que, amigas y amigos, si queremos realmente lograr nuestra autorrealización, tenemos que aceptar la idea de que va a haber golpes de adversidad en mayor cantidad e intensidad conforme evolucione el tiempo y nuestras vidas, y que tendremos que elegir si vamos a ser como la lata de aluminio que se quedó arrugada para siempre por un trauma que nos ocurrió hace 20 años, o vamos a ser como la pelota de hule. Suena muy fácil o muy simplista poner estos ejemplos. Sé que en el momento de las verdaderas pruebas de la vida es otra la dimensión, pero por experiencia propia y por todo lo que hemos analizado en este increíble mundo del estudio de la adversidad, les podemos decir que uno de los mayores tesoros que el ser humano tiene es la fuerza de voluntad, a la que Friedrich Nietzsche le llamó la voluntad de poder, y de donde definitivamente se inspiraría George Lucas para su inmortal mitología norteamericana de Star Wars, cuando el Jedi dice finalmente que la fuerza te acompañe. Amigas y amigos, soy Alex Márquez, y si has vivido momentos de retos y dificultades, te dedicamos particularmente este video. Y si tienes amigos, familiares que en este momento estén atravesando por etapas difíciles, compárteselos. A lo mejor alguna de estas ideas le podrá servir de apoyo para no rendirse. Y bueno, desde luego te pediremos que nos dejes tus comentarios. Si te gustó, danos like, suscríbete a nuestro canal y lo más importante, acompáñanos al próximo.